En los últimos años he conversado con empresas que tienen cientos de equipos. En este video resumiré las prácticas de control de combustible que estas empresas están utilizando en el momento, identificando cómo esas prácticas facilitan o contribuyen con el robo de combustible y también las recomendaciones que tenemos para que implementes un sistema de control de combustible efectivo que permita mejorar la rentabilidad de tu empresa. Todo lo veremos con el lente de nuestros técnicos, es decir, con base en las instalaciones que venimos realizando desde hace muchos años. Comenzaremos la conversación hablando de los camiones cisternas, luego hablaremos de los tanques estacionarios, hablaremos también de los surtidores, luego hablaremos de los tanques de distribución. Posteriormente hablaremos de los equipos de consumo de combustible, tales como tractocamiones, tractores, piloteadoras, rigs, dragas y retroexcavadoras anfibias. Al finalizar el video te dejaré los links con los testimonios y los resultados o los ahorros de las empresas que ya han puesto en práctica estas recomendaciones. Soy John Espinal, gerente de ITK Soluciones, y desde el año 2012 he estado ayudando a empresas de todos los tipos y tamaños a mejorar su rentabilidad controlando el robo de combustible. Comencemos. Iniciamos entonces hablando de los camiones cisternas, donde básicamente todos conocemos que la gran mayoría de empresas que poseen al día de hoy camiones cisternas y que transportan combustible comúnmente confían en los precintos. Es decir, en los equipos que van instalados con una numeración en cada una de las válvulas, en cada uno de los manholes, en cada uno de los sitios por donde teóricamente podría extraerse el combustible, y básicamente ese es el mecanismo de control que tienen en este momento este tipo de empresas. Nosotros hacemos una recomendación particular para este tipo de equipos que consiste en utilizar sensores de combustible. Comúnmente son sensores de 2,5 metros, básicamente equipos de este estilo, pero de 2,5 metros, que son equipos que les van a permitir conocer con total claridad cuánto combustible realmente entró al camión, y durante todo el periodo de los viajes tener información más o menos cada 20 segundos que nos permita constatar que efectivamente el combustible que se está transportando sigue estando ahí en el equipo. Y recomendamos muy particularmente usar sensores avanzados que permitan funcionalidades como, por ejemplo, identificar si el combustible que se está transportando es diésel o si el combustible que se está transportando en gasolina, a fin de que puedan ver en el software la medida real y no tengan dificultad, puesto que este tipo de equipos comúnmente manejan 3 tanques, y son 3 tanques en los cuales pues en ocasiones se usa un tipo de combustible, en otras ocasiones se usa otro tipo de combustible. Una vez que este equipo llega a su sitio de destino, empieza la siguiente etapa de nuestra presentación, que consiste básicamente en los tanques estacionarios, donde básicamente pues conocemos que comúnmente el mecanismo de control que tienen las empresas que tienen tanques estacionarios es la varilla o la sonda, ¿sí? En la cual cada vez que reciben el combustible, pues básicamente alguien se sube al tanque, introduce una sonda y toma la medida en milímetros a ojo, y de acuerdo a eso pues tiene una tabla en la cual identifica si llegó el combustible o no llegó el combustible. Esta es una práctica que lamentablemente hoy en día sigue siendo la práctica más común. Sin embargo, nosotros no la recomendamos. Hemos visto aquí que se presta para todo tipo de robos de combustible, desde que el conductor, por ejemplo, entrega menos combustible, pero como se está tomando la medida con la varilla, pues el operario que revisa la varilla, simplemente si la coloca un poco inclinada o si no la coloca de la manera correcta, pues entonces va a tener algunos milímetros más. Y en este tipo de tanques, que comúnmente son tanques de 6.000, 8.000, 10.000, 15.000 galones de combustible, un milímetro pues representa
un volumen muy grande. Nuestra recomendación para controlar el combustible en este tipo de tanques siguen siendo los mismos sensores que les mencionamos hace un momento para las cisternas, con los cuales pues van a tener la oportunidad de identificar desde cualquier parte del mundo y sin depender de ninguna persona que se suba al tanque o que interactúe con el tanque o que mire la manguera que tiene el tanque por fuera. Van a tener la oportunidad, sin contar con esas personas, de conocer realmente cuánto combustible hay en el tanque, y no solo eso, sino saber también realmente cuánto combustible entró al tanque. Vamos a mirar en este instante los datos de este tanque que tenemos aquí en el momento. Es un tanque aproximadamente de 6.000 galones. Es un tanque de una de las empresas de construcción más grandes que tenemos en el país. Y pues básicamente los resultados de hacer seguimiento, de controlar el combustible utilizando sensores de alta precisión en este tipo de tanques, básicamente es el siguiente. Así entonces entramos y seleccionamos el equipo. Vamos a escoger un mes entero desde el 1 de octubre hasta el 31 de octubre. Le damos seleccionar y luego vamos a buscar el volumen de combustible. Con esta información entonces vamos a encontrar un gráfico que nos permite conocer todo el movimiento que ha tenido el tanque. Es decir, podremos identificar los abastecimientos y también podremos identificar las extracciones. Muchos de nuestros clientes han podido identificar, por ejemplo, que en ocasiones en las noches ingresan actores armados al predio que tienen control de los vigilantes, etcétera, ingresan y hurtan importantes cantidades de combustible. Entonces, este es un sistema que les va a permitir eso. Si lo miramos en detalle, nos vamos a encontrar entonces que vemos con total claridad cada una de las extracciones que ocurrieron. Podemos adicionar acá lista de abastecimientos y drenajes y podremos ver entonces cada una de las extracciones que están ocurriendo en el tanque con las horas en que ocurrieron. Muy especialmente también podremos identificar los abastecimientos. Por ejemplo, si observamos acá en este punto, vamos a notar que el tanque se encuentra en 865 galones y que hubo un abastecimiento que lo llevó a 3.865 galones. Nos encontramos en la parte de abajo entonces que el sistema nos reporta efectivamente que hubo un abastecimiento de 3.000 galones. Permítanme contarles la experiencia que tuvo este cliente al principio del proyecto. Cuando instalamos este tanque, ellos más o menos compraban 3.000 galones y cuando se verificaba en el sistema, pues encontraron que los abastecimientos que hacían realmente no eran de 3.000 galones, eran de 2.800 galones. Es decir, que no tener el sistema de control de combustible a ellos les estaba representando unas pérdidas de aproximadamente 200 galones de combustible en cada abastecimiento. Y era una empresa que cuando estuvo en el proyecto, digamos, trabajando en buen ritmo, pues básicamente tenía 2 abastecimientos semanales de 3.000 galones de combustible. Entonces, pues identificamos con total claridad aquí los importantes ahorros que pueden tener las empresas que están efectivamente controlando el combustible con este tipo de sensores. Si continuamos el ejercicio, pasaremos entonces del tanque estacionario al surtidor. El surtidor es este monstruo que logran ver ahí en el gráfico, ¿sí? Es un equipo, nosotros lo llamamos el monstruo porque es un equipo que tiene un costo tremendamente elevado. Algunas empresas han podido comprar este tipo de equipos de segunda en 7 o 8 millones de pesos, pero cuando los equipos los compran nuevos son equipos que pueden costar 20, 25, 30 millones de pesos. Teniendo en consideración lo que les acabamos de explicar de los sensores de combustible, ya no es necesario utilizar este tipo de equipos, especialmente porque este tipo de equipos que están viendo en el video, pues básicamente son equipos que dependen de turbinas o engranajes. Es decir, ellos miden interiormente por medio de piezas mecánicas y como bien sabemos todos, esas piezas mecánicas
pues tienen desgaste y al tener desgaste hacen que el equipo se descalibre. Finalmente, cada uno de estos equipos, por grande que sea, básicamente se convierte internamente en algo como esto. No sé si logran verlo. Es decir, ahí podrán apreciar los engranajes y esos engranajes entonces tienen un gran desgaste, ¿sí? De hecho, este tipo de equipos máximo cada 3 meses requieren una calibración. Entonces ahí aparece uno de los problemas principales que tienen las empresas que utilizan este tipo de equipos para medir y básicamente consisten en que todos sus operarios, los que están manejando el tanque, ya aprendieron a calibrar el equipo o mejor dicho, ya aprendieron a descalibrar el equipo. ¿Por qué razón? Porque el operador del tanque tiene la responsabilidad de reportarle a alguien que está en una oficina lejos del campo, tiene la necesidad de reportarle cuántos galones hay y esa persona está haciendo una comparación con respecto a los galones que recibió. De tal suerte que esta persona que está ahí, si compraron 3.000 galones de combustible, pero el tractocamión solo le entregó 2.800, él empieza a verse atrasado en sus cuentas y siempre han descubierto entonces la práctica de tomar el equipo y calibrar su factor. Calibrar su factor quiere decir que él va a empezar a entregar un abastecimiento en un tractocamión de 100 galones de combustible reportados en el surtidor, pero realmente está entregando 90. Y esta práctica pues hace que al principio el operario empiece a presentar sus cuentas correctamente, pero más adelante a medida que va pasando el tiempo pues descubre que él podría afinar el factor un poco más y en consecuencia cuando él recibió 3.000 galones y ya despachó 3.000 galones pues podría, habiendo afectado ese factor, pues aún tener 100 galones en el tanque que ya no están en las cuentas de la persona que está en la oficina. Entonces, este tipo de equipos definitivamente no son recomendados y pues básicamente con el sensor de combustible en el tanque, ustedes lograrán tener realmente la cuenta de cuánto combustible entró al tanque y cuánto combustible salió. Y lo más importante, con una inversión mucho menor. Un sensor de combustible de alta precisión para este tipo de tanques cuesta mucho menos de lo que cuestan este tipo de surtidores. Bien, si seguimos avanzando, nos vamos a encontrar entonces que la gran mayoría de empresas que tienen este tipo de tanques, especialmente en la construcción o especialmente en la industria del petróleo o también en la industria agropecuaria, pues tienen unos equipos que son los camiones de distribución, es decir, tienen un pequeño camión que se encarga de transportar el combustible hasta las máquinas o hasta los equipos porque generalmente por economía las máquinas y los equipos pesados pues no vienen a abastecer en el tanque estacionario. Entonces ahí pues nos encontramos básicamente con este tipo de tanques que son tanques que van montados generalmente en camionetas, camiones de estacas o en algunas ocasiones hay empresas que tienen unos equipos más avanzados como por ejemplo este tipo de vehículos o algunos como estos que generalmente son llamados los carrotallers. También en la industria fluvial encontramos los mismos tanques de distribución, solamente que van empotrados dentro de una barcaza, comúnmente como la que estamos viendo en este momento en pantalla. Bien, aquí entonces viene más o menos el mismo problema y tiene que ver con el flujómetro que se utiliza en el camión de distribución. Ese flujómetro sufre los mismos problemas que ya hemos conversado del surtidor o del flujómetro anterior, en el cual el conductor, el que es el operario del carrotallero, del camión cisterna o del camión de distribución, ya lo calibró y él sale a hacer su distribución de sus 1.500 galones, recibe 1.500 galones a las 8 de la mañana y luego a las 3 de la tarde ya tiene los tiquetes, los papeles firmados por cada uno de los operarios de las máquinas de que ya recibieron, si sumas todo eso, ya entregó 1.500 galones, cuando en realidad todavía en el camión tiene 100 galones y ya en la ruta de regreso al sitio, pues hemos visto que comúnmente se encargan de vender ese combustible en el mercado negro.
En este caso particular de este equipo, nosotros pudimos hacer esta revisión y encontramos que el surtidor estaba a 12 rayas por debajo de la medida normal, para que tengan una idea de esta situación. Entonces, aquí nos encontramos con ese problema y bueno, el cliente pues pudo verificarlo y tiene entonces la opción de instalar en los tanques de su carro taller los sensores de combustible y así también tener control sobre ese combustible que está siendo distribuido día a día. Continuando, entonces ya tenemos básicamente los equipos de consumo, donde encontramos básicamente los tractocamiones, encontramos tractores, encontramos piloteadoras, que son equipos de alto consumo, encontramos rigs y plataformas petroleras, equipos de dragado o retroexcavadoras anfibias. Aquí aparecen una gran cantidad de factores y de modalidades de robo de combustible. Vamos a ingresar al software y miramos las principales. Entonces, si nos cambiamos, vamos a buscar otro vehículo que sea un equipo de consumo, lo seleccionamos y vamos a mirar los datos, por ejemplo, del mes de abril. Entonces nos encontramos inicialmente con esta gráfica donde tenemos las mismas funcionalidades que habíamos visto anteriormente en el tanque estacionario. Podemos con total claridad identificar los abastecimientos. Por ejemplo, aquí estamos viendo un abastecimiento de 99.8 galones. El objetivo con esto definitivamente es que usted pueda exportar estos archivos a Excel y que pueda adicionarle otra columna y comparar e identificar cuáles estaciones de servicio están agresivas con la medida y pueda usted tomar la decisión muy rápidamente en cuáles estaciones de servicio le conviene abastecer el combustible. Hemos tenido experiencias de muchos clientes que han logrado, simplemente escogiendo las estaciones de servicio, han logrado ahorrar un 4% del gasto mensual en combustible. Entonces, ese es el primer punto que tenemos. En segunda instancia, podrán identificar también las extracciones o los robos de combustible. Vamos a seleccionar, por ejemplo, acá. Vemos con claridad un robo de combustible. Y podemos identificar cuál fue el modus operandi de ese robo de combustible. Entonces nos encontramos que este equipo básicamente, si miramos el mapa en detalle, viene por la derecha, el carril derecho, se cruza a la izquierda y durante un periodo de tiempo de 2 minutos aproximadamente, desde las 8:57 con 38 segundos hasta las 9 AM con 53 segundos, entre 2-3 minutos, pues básicamente ocurrió una caída de 6 galones de combustible. Si miramos el mapa, nos encontramos entonces con la situación de que el equipo se cruzó la vía y podemos ingresar acá y mirar el sitio exacto en el cual ocurrió el evento. Hemos podido verificar muchos de estos sitios y lo que nos hemos encontrado es que son sitios que cuando usted va y se ubica y mira detrás de la caseta, encuentra que tienen 50 canecas de aceite repletas de combustible, porque son sitios de comercio ilegal de combustible. Bien, existen entonces muchas otras modalidades de robo de combustible. El propósito de este video no es profundizar en eso. Les dejaré un link en la parte inferior para que puedan acceder y conocer las 8 modalidades de robo de combustible que más afectan la rentabilidad de las empresas hoy en día.
a fin de que podamos seguir avanzando con el tema del video. Si continuamos, entonces hablábamos también que el rendimiento de combustible es un factor muy importante en los equipos, poder conocer el consumo del combustible, y para eso entonces podemos adicionar el reporte informe consolidado, en el cual podrán identificar el consumo y rendimiento de combustible de cada uno de los equipos, identificando aspectos claves que van a contribuir a que la operación tenga una mejor rentabilidad. Vamos a mirar de una forma muy rápida acá, vamos a mirar algunos. Podremos identificar con total claridad, por ejemplo, que es un equipo que en este mes de abril trabajó solamente 10 días, tiene por ejemplo 18 horas, consumiendo combustible sin moverse. Si observamos en el reporte, en cada una de esas horas el equipo consumió 2 galones, lo que nos lleva entonces a un cálculo de aproximadamente 90 galones de combustible gastados en el mes. ¿Sí? Si multiplicamos 18 por 2 por 3, estamos en el orden de los 90 galones consumidos. Y podría apostarles que las flotas que ustedes tienen no están lejos de eso. Hemos hecho revisión de flotas con gran cantidad de equipos y en la gran mayoría nos hemos encontrado básicamente que el consumo de combustible que tienen los equipos sin moverse están en el orden de los 90 galones, y que definitivamente con un programa trabajando con los conductores ese número se puede reducir considerablemente. Bien, también tenemos aquí en el reporte entonces el volumen de combustible que fue hurtado del vehículo, y tenemos dos métricas muy importantes que consisten en el rendimiento de combustible que está entregando cada uno de los conductores, a fin de que podamos rankearlo. Por ejemplo, aquí tenemos que este conductor particularmente nos está entregando un rendimiento de 7.54 kilómetros por cada galón cuando el vehículo está en movimiento. Cuando el vehículo está sin moverse, tuvo un consumo adicional, y por lo tanto el sistema también nos entrega el rendimiento de combustible real que experimenta el bolsillo de las empresas, que en este caso particular de este conductor está en el orden de 6.33 kilómetros por cada galón de combustible. De esta forma entonces ya nos estamos acercando al final del video, donde hemos podido mostrarles cómo un sistema de control de combustible de principio a fin, que comienza con el camión cisterna, o en el caso de muchas de sus empresas no tendrán camión cisterna y empezarán con el tanque estacionario, y cómo tener control de combustible en cada una de esas etapas les va a permitir reducir costos que realmente son justificables, puesto que otras inversiones en tener, por ejemplo, diversidad de sistemas, ¿cierto? Sistemas con llaves Dallas para identificar los equipos, o sistemas con RFID para identificar el equipo que va a tanquear, o sistemas, un sistema para controlar el combustible en el tanque, y otro sistema para controlar el combustible en los vehículos, y otro sistema para controlar el movimiento, los desplazamientos, la ubicación de los vehículos. Definitivamente hoy en día ya no es una opción justificable, puesto que este tipo de tecnologías les permiten controlar todo en un mismo software y con una inversión mucho menor. Ese concepto es el que denominamos nosotros control de combustible de principio a fin. Bueno, espero que el video les haya sido de mucha utilidad. Quedo muy atento para cualquier inquietud que tengan. En la parte de abajo pueden dejar sus comentarios y estaré muy atento para responderles.